El síncope vasovagal, también conocido como neurocardiogénico, ocurre cuando la persona se desmaya. Esto se debe a que su cuerpo reacciona de manera desproporcionada a ciertos factores desencadenantes, como ver sangre o sentir mucha angustia emocional. El síncope vasovagal hace que la frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuyan abruptamente. Como consecuencia, el flujo sanguíneo al cerebro disminuye y se pierde el conocimiento de manera momentánea. Este tipo de síncope es inofensivo y no requiere tratamiento. Sin embargo, es posible que la persona se lastime durante un episodio. Por este motivo es de suma importancia acudir al médico para que realice las pruebas necesarias y descarte otras causas más graves de desmayo como trastornos cardíacos. El síncope es nuestro tema del día de hoy. Gracias por continuar con nosotros allí a través de la pantalla de Globovisión y también por las redes sociales como @DanielaJSalas y @salud_GB. Seguimos conversando con el doctor Roberto Guzmán, cardiólogo, sobre este tema. Doctor, veíamos el síncope vasovagal, hablábamos que es uno de los más comunes e incluso se habla sobre que es inofensivo. Pero ¿hasta qué punto realmente es inofensivo tener un síncope vasovagal o que se presente? Se habla de que es benigno por el hecho de que no hay riesgo de que el paciente presente muerte súbita, ¿no? Pero definitivamente el síncope vasovagal altera mucho la calidad de vida del paciente. Es un paciente que está sometido a un alto estrés emocional porque sale de su casa y no sabe en qué momento pueda perder la conciencia. Está limitado, no puede manejar vehículos automotores, a veces está limitado en sus actividades laborales o tiene que cambiar de trabajo porque el riesgo hacia otras personas, si presenta un episodio, es elevado. Se educa al paciente en qué debe hacer en los casos en que presente los síntomas previos, lo que llaman el episodio presincopal. Entonces hay un equipo multidisciplinario en el cual se educa al paciente qué debe hacer en esos momentos cuando siente esa aura de que va a perder el conocimiento. Pero rara vez en realidad produce complicaciones desde el punto de vista cardiovascular que sean de consideración. Muy distinto así al síncope de origen cardíaco, que mencioné anteriormente, que es por arritmias o por lesiones estructurales de las válvulas del corazón o por cardiopatía, que ahí sí, evidentemente, se presenta de otra forma. Aquí no hay un aura, no hay síntomas previos, sino aquí es como si te apagaran la luz de golpe y quedas totalmente en oscuras. Se presenta de una forma mucho más súbita que el vasovagal, pero puede ser corregido mediante procedimientos correctivos de acuerdo a la cardiopatía que se presente. Muy bien, doctor, nos dice que diferentes síncopes se pueden presentar, pero ¿cómo es el abordaje del paciente? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo es esa evaluación? Para esas personas que nos están viendo y dicen, bueno, a mí me pasa esto, pero quiero solucionarlo, ¿cómo pueden hacer? El 90% del diagnóstico del síncope te lo da el interrogatorio. Cuando interrogas adecuadamente al paciente, el paciente te dice cómo presenta los síntomas, en qué momento lo presenta, qué condiciones hacen que aparezcan los síntomas. Eso te da el diagnóstico en el 90% de los casos. El otro 10%, cuando sospechas, por ejemplo, una cardiopatía, hay estudios cardiológicos específicos para estudiar el origen del síncope. Por ejemplo, es rutinario un ecocardiograma, un electrocardiograma, un holter de arritmia, o sea, un monitoreo electrocardiográfico durante las 24 horas del día. Y cuando esos estudios no dan un diagnóstico preciso, se utiliza el TIL test, que es un estudio específico para ver el ortostatismo, cómo responde el corazón a los cambios de posición del paciente. Ese estudio sí te da un diagnóstico más preciso de síncope vasovagal. ¿El síncope vasovagal tiene tratamiento, tiene solución? Sí, bueno, sí tiene solución. Actualmente tiene solución. Se utiliza técnicas de ablación por radiofrecuencia, cuando los síntomas son muy evidentes, ocurren con mucha frecuencia el síncope y eso definitivamente compromete la calidad de vida del paciente.
Claro, compromete la calidad de vida del paciente porque bien nos lo explica nuestro especialista de hoy, el doctor Roberto Guzmán. Recordemos que es cardiólogo y nos está hablando sobre los tipos de síncope vasovagal, cómo se presenta, además la pérdida de la conciencia y además cómo puede suceder en la calle, cómo se puede lastimar también el paciente. Nos habla de inofensivo porque no está afectando ni la parte neurológica ni la parte cardiovascular, pero sí puede tener complicaciones al momento de la pérdida de la conciencia porque pueden sufrir caídas, malestares, pueden tener algún tipo de complicación en donde se puede el paciente tener algún tipo de lesión un poco mayor e incluso tener algún tipo de accidente. Nos decía de que no puede incluso manejar porque esto supone un riesgo para esta persona y para el resto de las personas que podrían estar en la vía. Sí, definitivamente la persona que tiene episodios presincopales o síncopes vasovagales con recurrencia, definitivamente hay que buscarle una solución. En muchos casos, cuando la recurrencia es muy frecuente o cuando los síntomas son súbitos, la pérdida del conocimiento es súbita, que produce traumatismo craneoencefálico, y vemos por los estudios que la frecuencia cardíaca se enlentece demasiado. Por ejemplo, existe posibilidad de colocar dispositivos como el marcapaso y actualmente se utilizan procedimientos para, digamos, se llama ablación por radiofrecuencia, en la cual mediante un cateterismo se cauteriza, por decirlo de cierto modo, el foco que produce el estímulo que enlentece el ritmo del corazón. ¿Existe algún tipo de diferenciación entre la manifestación de los diferentes tipos de síncope en el hombre y en la mujer o es de igual manera, proporcional? No, los síntomas son iguales, pero sí es más frecuente el vasovagal en la mujer que en el hombre. ¿Tiene algún tipo de explicación específica, hormonal o algo relacionado a ser mujer? No, es desconocido, pero sí es frecuente es más frecuente en la mujer en la segunda y tercera década de la vida. El síncope ortostático, por ortostatismo, por hipotensión ortostática, es más frecuente en personas mayores de edad, mayores de 60 años, y como dijimos anteriormente, relacionados con los cambios bruscos de posición. La buena noticia es que según el monitoreo y también el acompañamiento médico, este paciente puede mejorar su calidad de vida. Totalmente, se puede corregir inclusive. Casos muy particulares en los cuales se utiliza ese procedimiento de ablación, se elimina el foco, el núcleo celular que está produciendo el enlentecimiento del ritmo del corazón, y con eso se corrigen, digamos, todos los síntomas molestos relacionados con el síncope. Doctor, vamos a hacer otra pausa. Aquí en Noticias Globovisión Salud estamos conversando con el doctor Roberto Guzmán, cardiólogo, sobre el síncope y sus diferentes tipos, la manifestación que tiene y además el acompañamiento médico, que es sumamente importante para mejorar la calidad de vida del paciente. Vamos a hacer otra pausa. Nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Nosotros tenemos también para ustedes. Vamos a hablar antes de irnos a la pausa y con esto lo dejamos y regresamos en minutos sobre cómo se inicia el síncope vasovagal, pero el presíncope, que también lo venimos conversando aquí en la entrevista. Nos vamos a la pausa con esta nota y ya regresamos. El síncope se produce en la gran mayoría de los casos por un fallo en el riego de sangre al cerebro. Según su origen puede clasificarse en diferentes categorías. El síncope vasovagal es el más frecuente. Se origina por una vasodilatación y por un enlentecimiento del latido cardíaco con disminución en el flujo de la sangre al cerebro, lo que produce una pérdida de conciencia transitoria. La recuperación es espontánea. El síncope cardíaco o cardiogénico suele aparecer como consecuencia de alteraciones cardíacas. Por su parte, el neuronal se presenta por un ataque epiléptico. Existe una gran variedad de anomalías cardíacas que ocasionan que no llegue suficiente sangre al cerebro durante unos segundos, lo que puede dar lugar a un síncope o presíncope.